Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y de no ser así ya saben que les mando un abrazo enorme y ojalá todo mejore pronto. El día de hoy les traigo un video algo especial. ¿Y por qué digo que es algo especial? Bueno, resulta que para el día de hoy quería tener lista la recopilación de 1 hora que les había prometido, pero como algunos ya saben, lamentablemente me resfrié, como cosa rara, por lo que no podía grabar bien hasta hace relativamente poco. Por lo tanto, me atrasé un poquito con los relatos que tenía pendientes. Sin embargo, no los quería dejar sin video esta semana, así que el día de hoy les traigo una de las historias de esa recopilación que sé que no solo les va a encantar, sino que también les va a helar la sangre. Además que así se podrán hacer una idea de los relatos que les esperan en esa recopilación. Sin más que añadir, de verdad, mil gracias por su paciencia y apoyo. Y antes de que se me olvide, el próximo viernes los espero para el final del Rancho Las Cruces. Y no les quito más tiempo, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculta en sus casas. Hola a todos los oyentes. Antes de contar esta historia, la cual cabe aclarar no es solo mía, de hecho es algo de lo que varias personas fuimos testigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Le tienen más miedo a los vivos o a los muertos? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Encontrarse un fantasma o toparse de frente con la perversión humana en su estado más puro? Piénsenlo un momento. Piensen muy bien qué es lo que prefieren, ya que lo que estoy por compartir es una mezcla de ambas cosas. Y al final del día, no sé cuál es peor. Nosotros vivíamos en una comunidad cercana a la frontera colombo-peruana, un pequeño pueblo de esos que el tiempo se encarga de borrar del mapa. Y ahí, en una humilde pero espaciosa casa habitábamos mi madre, mis abuelos y mi tío Ezequiel, quien fue uno de los que vivió esto de primera mano. Es con él quien empieza todo. Mi tío había emigrado hacia Lima, donde pasó 5 años de su vida. Fue por esa época que la comunidad fue sucumbiendo ante el hampa. De a poco empezó a llegar gente nueva al pueblo. Gente sin buenas intenciones, sin honor ni ley, que sembraba el terror en los pobres lugareños. Motivado por la idea de sacar a nuestra familia de ese lugar, fue que mi tío decidió probar suerte en tierras ajenas. Pero al inmigrante siempre le va a tocar duro. Tarde o temprano, el estar lejos de los que quieres, de tu tierra, te hace romperte. Pronto la extrañas y quieres volver, y son pocos, muy pocos los que en verdad se quedan afuera. Fue por eso que mi tío regresó una noche de mayo. Nos cayó de sorpresa a la casa. Mis abuelos y mi mamá estaban felices. Yo era muy pequeña cuando él se fue, así que no lo recordaba mucho, pero la alegría de todos en ese momento se me contagió incluso a mí. Por los próximos días, mi tío se dedicó a ayudarle a mi abuelo en la pequeña tienda de abarrotes que teníamos en el primer piso de la casa. Un día que mi abuelo lo dejó solo mientras iba al mercado, mi tío estaba agachado organizando la mercancía y se llevó un buen susto cuando al incorporarse vio a una mujer parada frente a la reja donde atendíamos. No la escuchó acercarse, aunque todo el antejardín era pura tierra y piedras. Su aspecto era terrible, como el de una persona que no ha dormido ni comido nada en días. Olía muy mal y su ropa estaba muy sucia. Mi tío pensó que era algún habitante de calle, y antes de que pudiera preguntarle algo, la extraña mujer le habló. «Perdone usted, joven, ¿no ha visto a mi hijo? Anoche salió y no ha vuelto a casa. Usted no sabe dónde está». No, señora, me temo que no. No conozco a su muchacho», le respondió mi tío. La mujer se quedó en silencio, y en eso se dio la vuelta, se alejó de la reja y se fue perdiendo de vista. Cuando mi abuelo llegó, mi tío le contó lo que ocurrió, y el viejo solo le dijo que no le hiciera caso,
que era solo una loquita que se la pasaba buscando a su hijo. Según se comentaba en el pueblo, aquel joven desapareció un día junto a su novia. Nada raro, teniendo en cuenta que en esa época fueron muchos los que huyeron a causa de la violencia que se vivía. El caso es que por eso la señora se volvió loca y aún sigue buscando a su muchacho. No acepta que lo hubiese dejado, que se hubiese marchado así de esa manera. Yo también recuerdo haberla visto. A veces vagando por la vereda, a veces se sentaba en la plaza frente al colegio a llorar. Incluso llegaron a usarla para asustarnos a los más chicos. Los mayores decían que por desobedientes nos iba a llevar Anita la loca. Así es como esa pobre mujer y todo su sufrimiento se convirtió en una especie de leyenda urbana viviente en nuestro pequeño pueblo. Era una noche tranquila, algo fría cuando mi tío vivió lo que sería la experiencia más traumática de su vida. Él había salido a encontrarse con sus amigos en la cantina del pueblo. Había muchas caras que no le resultaban familiares, caras de gente que a leguas se notaba que no eran buenas personas. El ambiente era algo tenso, pero con los tragos la situación se fue alivianando. Estaba feliz de volver a ver a sus amigos. Siguieron conversando hasta entrada la noche cuando a lo lejos, por la calle del colegio, mi tío vio a Anita la loca pasar corriendo rápidamente a una velocidad que no era posible para una mujer de su edad y su condición. Algo en esa imagen de aquella anciana corriendo lo inquietó mucho, y un mal presentimiento empezó a invadir su ser. Ya rayaban las 2 de la mañana cuando todos empezaron a irse. Alberto, uno de los amigos de mi tío, ya estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie. Mi tío entonces se ofreció a dejar a su amigo en su casa y ambos se montaron en el viejo camión del abuelo. La casa de Alberto quedaba un poco apartada en un barranco llegando al río, y el único camino para llegar ahí era atravesar un sendero de tierra por el monte al que la gente lo llamaba el Pedregal. Mi tío dejó a Alberto en su casa, donde ya su mujer lo estaba esperando, bastante molesta por la hora. Ella, agradecida pero al mismo tiempo preocupada, le insistió a mi tío que se quedara a dormir. Le dijo que le arreglaría un cambuche para que no tuviese que devolverse solo por ese camino, pero mi tío, siendo el terco que era, se negó. Decidió que iba a regresar a la casa sin importarle la hora, la oscuridad o la inseguridad de esa zona. Venía cruzando nuevamente el Pedregal que usaban como carretera, cuando la luz del camión alumbró un costal a un costado del camino que no había visto previamente, y notó que éste parecía moverse. La mala condición de la carretera obligaba al camión a ir muy despacio, por lo que le fue fácil escuchar un quejido ahogado, sin fuerza, que provenía de dicho costal. Por aquellos aullidos, mi tío pensó que eso quizás era una camada de perros que algún desalmado había brotado ahí. Quizás no lo había visto antes por venir hablando con Alberto. Sí, eso debía ser. Se repetía mi tío a sí mismo, obviando por completo la hora mientras detenía el camión un poco más adelante. Dudó por un segundo, pero al final decidió bajarse y este fue su error. Cuando llegó hasta el costal vio que dejó de moverse, pero esos quejidos continuaron. Eran algo débiles, muy roncos, como si lo que estuviese dentro agonizara. Mi tío abrió el costal, pero no vio nada remotamente parecido a un animal. En su interior estaba el cuerpo desmembrado de un joven. Hasta arriba se encontraba la cabeza, y era de aquellos labios morados y secos de donde salía ese quejido. Mi tío, gritando, corrió de vuelta al camión y pisó el acelerador a fondo. Se alejó de la escena, pero cuando estaba próximo a salir del Pedregal, vio entre el monte, a un costado del camino, otra figura. Anita la loca iba caminando en dirección de donde él venía. Aunque se movía rápido, no parecía correr.
Era más bien como si caminara a pasos exageradamente acelerados, como si fuese una caricatura perdiéndose en la oscuridad. Mi tío llegó casi tumbando la puerta, despertándonos a todos en la casa. Recuerdo bien esa noche. Recuerdo que él casi no podía hablar de la impresión. Mi abuela tuvo que prepararle un agua de valeriana y comprendió al instante que lo que sea que hubiese visto mi tío para alterarlo así no era algo normal. Le sostuvo las manos y rezó con él hasta que por fin recuperó el habla. A mí me hicieron volver al cuarto, pero yo no pude volver a dormir. Tenía miedo. Por algún motivo sentía mucho miedo esa noche. El caso es que cuando mi tío le contó todo a mis abuelos y a mi madre, ellos le alentaron a que fueran con el jefe de policía. Bartolo era la única figura de autoridad que teníamos en el pueblo. Fueron los abuelos quienes al final lo acompañaron hasta la comisaría mientras mi mamá y yo nos quedamos en casa. El jefe de policía, junto a un grupo más de personas incluyendo a mi tío, fueron hasta el monte del Pedregal para ver si encontraban el supuesto costal con los restos. Pero no tuvieron éxito alguno. Al llegar al punto donde se supone que estaba ese costal, no encontraron nada, por lo que eso lo atribuyeron a la borrachera de mi tío y dieron por cerrado el caso. Pero algo extraño empezó a ocurrir en las noches. Siempre, pasadas las 3 de la mañana, en todo el pueblo escuchábamos a Anita la loca llorando. Daba unos alaridos tan fuertes que todos llegamos a pensar que estaban matando a alguien. Así de desgarradores eran sus gritos. Muchas veces nos asomamos a ver desde la reja de la tienda hasta la calle. Pero aunque la escuchábamos, no la podíamos ver. Eso se prolongó durante días, hasta esa noche en la que mamá enfermó y tuvimos que llevarla al puesto de salud. Por suerte no era nada grave y ya para las 2 de la mañana podía irse a casa. Aquella vez no contábamos con el camión, puesto que mi abuelo lo estaba reparando, pero al ser un pueblo pequeño la clínica no quedaba tan lejos de casa, así que decidimos irnos todos caminando. Cuando veníamos pasando por la plaza frente a la escuela, escuchamos ese llanto que nos heló la sangre a todos. Sentada en la misma banca de siempre estaba Anita, aunque había algo distinto en ella. Su cabeza estaba inclinada totalmente a un lado, pero como si tuviera el cuello roto. Mi abuelo nos cubrió a mi mamá y a mí con su poncho y nos dijo que la ignoráramos. Pero yo lo vi persignarse. Escuché a mi abuela empezar a rezar. Y así hasta que llegamos a la casa. La abuela entonces remojó su dedo en un frasco de agua bendita que tenía en la entrada y a todos nos hizo una cruz en la frente. Aunque estaba algo confundido, luego entendería por qué. Pues resulta que 2 días después de eso, escuchamos el repentino escándalo seguido de una aglomeración en las calles del pueblo. Al frente venía el jefe Bartolo apartando a la multitud mientras un viejo jeep se abría paso entre la gente. Parecía que llevara prisa. Se dirigía rumbo a la clínica. Nosotros nos acercamos a la plaza a ver qué ocurría y escuchamos a la gente decir que en el monte del Pedregal habían encontrado un cuerpo descuartizado en un costal, que era casi imposible de identificarlo por el avanzado estado de descomposición, ya que al parecer llevaba meses ahí entre los matorrales. Sin embargo, en uno de los bolsillos encontraron un guardapelos con la foto de Ana, de Anita la loca. Por eso supieron que se trataba de su hijo, de aquel que ella llevaba tiempo buscando incesantemente. Un grupo de personas empezó a gritar que fueran a buscar a Ana, así que varios, entre ellos nosotros, fuimos hasta la casona donde vivía la anciana para avisarle. Le gritábamos desde la calle para que saliera, pero no tuvimos respuesta alguna, y fue ahí que uno de los vecinos se saltó la reja para tocar a su puerta.
Pero antes se asomó a la ventana y luego empezó a gritar, pues en la sala de esa casa el cuerpo sin vida de Anita la loca colgaba de una de las vigas del techo. A juzgar por el estado en el que se encontraba, llevaba un buen tiempo ahí. Nadie notó nada, pues el aroma fétido que salía de su casa se lo atribuían a que ella vivía entre su propia basura y desperdicios. Y además, estaba el hecho de que todos la habíamos escuchado y visto durante varias noches. La enterraron junto a su hijo, pero eso no fue suficiente para que descansaran en paz. No después de esas muertes tan violentas que tuvieron. Por el tiempo que mi familia se quedó en el pueblo, aún se le escuchaba gritar por las noches a Anita la loca. Aún decían verla caminar por las veredas, pero esta vez cargaba un costal en sus hombros. A la chica con la que supuestamente huyó el hijo de Ana nunca la encontraron. De hecho, todos empezamos a dudar si de verdad existió tal chica. Fue así, con el final de esta historia, que nació una nueva leyenda, otro espanto más entre los muchos que vagan por esos lares, por esos pueblos olvidados por Dios. Fue así que Anita la loca se convirtió en otra llorona. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.